Hola, un saludo para todos los asistentes. Sean bienvenidos a este webinar ALAS. Mi nombre es Tadeo Ospina, yo soy parte del equipo de marketing y comunicaciones de la asociación. Hoy voy a estar encargado de moderar este espacio académico. Los webinar ALAS están pensados para aportarles actualización en distintas áreas de nuestra industria y para eso invitamos a profesionales y expertos de las distintas compañías que hacen parte de la asociación. La presentación de hoy entonces va a ser sobre instalación y configuración de cámaras IP. En este webinar vamos a abordar temas como la selección de cámaras, el procedimiento de configuración de cámaras, las herramientas de instalación y mantenimiento por software, calculadoras de almacenamiento de NVRS y configuración de BMS, cámaras, grabador. Y para eso vamos a contar entonces con Ricaurte Guevara. Ricaurte es Sales Engineer Supervisor de nuestro socio corporativo Panasonic. Les cuento un poquito de Ricaurte antes de darle la palabra. Él es ingeniero y consultor con más de 20 años de experiencia en temas de seguridad, redes y audiovisuales. Ha trabajado en importantes empresas de la industria de seguridad y actualmente se desempeña como ingeniero de ventas en Panasonic Latinoamérica, nuestro socio corporativo, como les conté. Tres apreciaciones antes de dar paso a Ricaurte. A medida de que vayan surgiendo las preguntas, les pido que me las hagan a través del panel de preguntas, este mismo que hemos manejado para saludarnos. Y al final de la presentación vamos a tener unos 15 minutos de pregunta-respuesta. Como este es un espacio académico, les pido que las preguntas vayan en esta vía. Las preguntas que sean más específicas de la marca, de todas maneras se las vamos a hacer llegar a nuestro presentador para que las puedan después resolver con un contacto comercial más específico. Para esto nosotros les vamos a mandar a ustedes la presentación que nos va a hacer nuestro presentador y también vamos a grabar este webinar y lo vamos a estar subiendo y mandándoselos al correo con el cual se registraron. Los dejo entonces con Ricaurte, denme un segundo, yo lo nombro por acá presentador. Eh, Ricaurte, ¿me escuchas? Hola Ricaurte, ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿cómo estás? Muy bien, excelente, Bueno, excelente el día de hoy. ahí ya estamos viendo tu pantalla, entonces te dejo con toda la audiencia. Bueno, primeramente, buenos días, de verdad que muchas gracias por esta oportunidad, súper contento de nuevo de estar acá. Voy a tratar de llevar estos webinars que estamos presentando a través de los amigos de Alas, en función de los de los temas que ya hemos visto antes y tratar de actualizarnos un poquito en lo que es soluciones. Pero también siempre me gusta incluir una parte muy importante que uno va viendo día con día en las soluciones que los clientes solicitan o un integrador requiere. A veces nos encontramos pues que la consideración correcta de la cámara para la utilización a la cual el cliente solicita, a veces es de desconocimiento o bien el cliente o el integrador eh, no sabe cuáles son las virtudes de este tipo de producto. Por tal razón, pues este webinar es en función de eso. Además de lo que acabo de mencionar, vamos también a mostrar las diferentes capacidades funcionales de las soluciones, llámese, por ejemplo, el ajuste de cámara, ¿ya? Vamos a entrar un poquito en profundidad el tema de ajuste de cámaras, las cámaras 360. Hay personas que nos preguntan, bueno, Ricorte, ¿y cómo hacemos en lo que se refiere a el ajuste de la alarma, el ajuste de la detección, el ajuste del conteo de personas? La intención es que pues vayamos perdiendo un poquito el miedo. Ya tenemos quizás soluciones instaladas, ya sea con nuestra marca o con otro fabricante. Y pues por lo que he visto en el mercado, simplemente saber que tiene el producto dentro. Algunos fabricantes tienen algunas funciones, otros tienen más, etcétera, unos tienen menos, pero en fin, casualmente acabo de traer, tengo varios productos aquí en mi mesa en el laboratorio de trabajo, donde vamos a ver diferentes soluciones que propiamente como Panasonic tenemos y son cámaras extremadamente completas. La intención es que pues veamos desde lo que es el ajuste de una cámara Domo hasta el ajuste de una cámara 4 sensores y cómo funcionan, ¿no? Así que, bueno, empezamos.
Bien, ya me presento Tadeo, mi nombre es Ricardo Guevara, trabajo para Panasonic, ya tengo un par de años acá, estaba en otra empresa también del mismo origen de seguridad, de muy alto nivel de calidad de productos, ahora estoy con Panasonic, que pues nuestro estándar es alta durabilidad, eh, preferimos que el cliente pues tenga un producto que sepa que va a durar, etcétera, y pues lo que vamos a hacer hoy en día es simplemente de cierta manera mostrar alguna información general de estos productos o los productos que propiamente ves en el mercado para que tengas una idea entonces de lo que actualmente ya hay disponible. Bien, inicialmente, como les mencioné, veremos un poquito el propósito de cada tipo de cámara, algunas sugerencias. Hay clientes que nos han preguntado, ok, yo puedo con esta cámara instalarle una protección adicional. ¿Eso es posible? ¿Quién lo fabrica? ¿Quién lo hace? Pues mi trabajo principal, como les he mencionado antes, es investigar quién tiene la solución que de repente hace que nuestro producto se integre con los demás. Igual les va a pasar con los productos que ustedes manejan. Ustedes simplemente el tema de poder conseguir o entender de que existen estas soluciones es muy importante para poder ganar el proyecto o bien dejar un cliente satisfecho. Ahora bien, eh, nosotros lo que vamos a ver en este temario, ya le comentó Tadeo rápidamente, vamos a ver la sección de cámaras. Prácticamente la primera sección es la que vamos a ver sobre la presentación. Yo les voy a pedir muchísimo que le presten mucha atención a este webinar, específicamente en la sección 2, que es configuración de cámaras IP. Va a ser totalmente práctica sobre el producto. Ojo, esto no es específicamente una certificación, sino nuestra intención es que ustedes puedan perderle el miedo a los ajustes avanzados de cámara, como también vamos a ver los básicos para aquellos pues que no han tenido la oportunidad de trabajar IP y piensan migrar a IP en sus soluciones. Pues nuestra intención es poder proveerle esa herramienta para que entre en este campo que la verdad pues te permite hacer muchas cosas. La cámara ya no solamente es un dispositivo de envío de video, sino que también se convierte prácticamente en una computadora, en un servidor de correo, se convierte prácticamente en todo, enviando notificaciones, en fin, puede inclusive trabajar sola con los sistemas de grabación sobre SDCAR, etcétera. Vamos a ver mucho el tema de cómo se ajusta el Wide Dynamic Range o el rango dinámico, cómo se ajusta la escena, cómo se ajusta el color, una pequeña teoría básica de ajuste de blanco, la vez pasada la mencioné, mencioné en el webinar anterior cómo se hace un ajuste de balance de blanco o por qué están esos ajustes ahí, acá lo vamos a ver en vivo. Y lo que es enfoque, zoom, zona de privacidad, compensación de distorsión del lente, audio y configuración de alarmas de movimiento y contacto seco y lo que le llamamos people counting. Vamos a trabajar un poquito más con el tema de people counting. Yo sé que eso es un tema de herramienta de marketing. Estamos proveyendo muchos fabricantes estas soluciones, inclusive en el caso de nosotros, pues generamos estadísticas ya que a través de un software que se le entregan directamente al encargado de mercadeo o de la solución. Bien. Empecemos con las cámaras box y domos, ¿no? Normalmente siempre vemos que en el mercado todo el mundo pide bullets para arriba, bullets para abajo, qué sé yo, cámaras intemperie, las instalan a veces dentro de locaciones. La utilización de cámaras de tipo protección dentro de una, llámese empresa, un negocio, donde no hay ambientes hostiles, etcétera, no está mal. Más podríamos utilizar soluciones, digamos así, un poco más económicas, que bien son muy fáciles de instalar, sobre todo, y por otro lado, pasa en el caso de las cámaras box, son muy customizables. Normalmente esta línea de cámaras en la parte de arriba, que tenemos, por ejemplo, las cámaras tipo box y las cámaras tipo domo convencionales, se pueden utilizar muy fácilmente en hoteles, llámese la parte interna de los aeropuertos, se puede utilizar también en empresas para monitoreo de personal, dentro de bodegas, por ejemplo, también es otra aplicación muy buena para estas cámaras porque son súper económicas. Yo puedo, en el caso de las box, colocarle el lente que yo quiera. En centros de datos, por ejemplo, están requiriendo mucho el tema de seguridad de la información, saber quién entra, saber quién sale, quién hizo algún daño, quién
conectó un cable, etcétera, o ver simplemente que se está encendiendo algo ahí. Ya he visto soluciones de inclusive incendio, por ejemplo, que se le colocan directamente a los racks, que te permiten pues tomar esas lecturas y esa alarma que se genera pues podría enviarse a la cámara también una pequeña referencia y mandar un pantallazo con una alarma directamente de la cámara y mostrando el video del evento que está sucediendo, ¿no? Si tenemos alguna cámara apuntada exactamente a esa área de interés donde se generó la alarma por el sistema de incendio. Adicionalmente a eso, nuestras cámaras o muchas cámaras poseen también salidas y entradas de alarma, video compuesto, conector 12 voltios, 24 voltios, audio in-out, por ejemplo, el tema de las alarmas por voz, una persona grita, yo puedo hacer un ajuste del nivel, del nivel de ruido del grito de la persona o del llamado de auxilio, ¿ya? Y entonces puedo generar una alarma, propiamente diferenciarla del ruido convencional ambiental. Puede suceder en un mall también, por ejemplo, que es muy común el uso de estas cámaras. Adicionalmente a eso, como se muestra, por ejemplo, en la imagen a la derecha, tenemos una cámara tipo box, pero con conexión RS485 para agregarle control adicional, llámese a un dispositivo que se encuentre cerca o bien, por ejemplo, al tema del control zoom de los lentes. En el caso de las domos, pues podemos customizarlas más, inclusive tapando el domo o cubriendo el domo con una solución tipo smoke, tipo humo, que le llamamos, que permite o evita, perdón, que la persona, por ejemplo, que esté cerca de la cámara, pues sepa para dónde está mirando la cámara, lo cual evita el tema de que puedan burlar la seguridad. A veces me llama la atención cuando voy a lugares donde hay muchas cámaras instaladas, prácticamente sé hacia dónde miran en su mayoría, por lo cual prácticamente puedes burlarla, ¿no? A menos que tú tengas instalada una cámara cada 5 metros, que no que prácticamente cerrarías todos los espacios, pues una persona que quisiera hacer algún tipo de mal, podría simplemente divisar hacia dónde mira la cámara y saber más o menos cuál es el ángulo de visión de la misma. Claro, esto puede ser también fácilmente resuelto con un análisis de seguridad previo. ¿Dónde se usan ese tipo de cámaras tipo con domo smoke o ahumados que le llaman? Pues específicamente en aeropuertos, en el área de migración, es muy particular para vigilar personas con actitudes sospechosas, etcétera. Por otro lado, también se cuentan con cámaras tipo domo compacto. Las cámaras tipo domo compacto son particularmente para áreas muy cerradas. Por ejemplo, esta cámara que está aquí, un ejemplo de un modelo 3131, que es una cámara pequeña, prácticamente cabe en la palma de la mano, es de lente fijo, 2.8 milímetros aproximadamente, que puede cubrir una área muy cercana, una toma bien wide, por ejemplo, para elevadores, utilización en transporte público, ATMs, tiendas con el techo bajo también. Lo interesante de este tipo de cámaras compactas es que algunos fabricantes incluyen, como nosotros, el micrófono, lo cual ya hemos tenido solicitudes de integradores donde el cliente le está pidiendo referencia de audio de lo que hable el cajero o las personas que atienden el local comercial con el cliente para tener eventualmente algún tipo de prueba de lo que esté sucediendo. En el caso de los elevadores, por ejemplo, es bien compacta, la cámara pasa prácticamente desapercibido, lo cual con un lente pues que tiene 2.8 milímetros aproximadamente, que son lentes fijos, que no se pueden ajustar el zoom, ellas pueden cubrir grandes áreas, inclusive para ser utilizadas monitoreando fuera del lugar. ¿Okay? Más o menos la toma de este tipo de cámara es aproximadamente un ancho de 8 metros a una distancia aproximada de unos 3, 4 metros del objetivo, ¿no? Bien, algo interesante y me llama mucho la atención es el tema de los housing. Yo puedo convertir cualquiera de estas cámaras, por ejemplo, principalmente las box, en cámaras de exterior. Tenemos clientes, particularmente de que han sufrido problemas con cámaras que han colocado de repente, ya llámese tipo bullets, ¿no? Pensando de que el ambiente no posee ningún tipo de corrosión o trabajan con algún químico, pues muchas veces tenemos que tener mucho cuidado. Es una recomendación que se le puede hacer a los integradores que evalúen las condiciones de dónde van a instalar una cámara bullet.
porque en dado caso de que tengan ambientes muy corrosivos o muy particulares, muy hostiles en exceso, existen soluciones que permiten, pues como lo tenemos aquí a la izquierda, que son housing anticorrosivos que están hechos de acero inoxidable. Ojo, este tipo de acero inoxidable implica una protección especial, una durabilidad también en la parte del vidrio para ese tipo de corrosiones muy particulares provocadas por químicos en la industria. Hay housing donde puedo colocar una cámara tipo box dentro que también puede soportar la explosión dentro de la cámara en caso tal de que, por ejemplo, tenga miedo de que en un área donde instale la cámara sea un área inflamable, ¿ya? O tenga gases donde pueda generar de repente la chispa del daño de algo que pueda ocurrir en el sistema eléctrico de la cámara, pues pueda generar una explosión. Definitivamente las cámaras tienen muy alta calidad, pero de todas maneras muchas veces se cubren de esto. Por otro lado, hay housing que también permiten proteger contra las explosiones. O sea, yo quiero seguir grabando aunque se esté quemando el mundo y la cámara pues propiamente va a estar ahí tranquila, protegiéndose con ventilación interna, inclusive con wipers, etcétera. Por otro lado, tenemos los brazos Panantil. Yo puedo colocar perfectamente una cámara tipo box dentro y agregarle inclusive iluminadores que pueden cubrir mayor distancia que las convencionales de 30 a 50 metros, que es el estándar de las Bullet o las Domo con LED. Y adicionalmente, por ejemplo, puede suceder que tengo también cámaras Domo que puedo agregarlas o colocarlas en el techo fácilmente con los sistemas de Ceiling Mode como se muestra en la parte de arriba. Eh, Algo interesante y que he encontrado recientemente, hay un fabricante que está de housings y protección, que está fabricando housing antibalísticos para colocarlo en vehículos, en buses, en transportes, etcétera, que inclusive yo puedo meter dentro de este housing una cámara 360 grados, una cámara domo, una mini cámara tipo box, ¿ya? Dentro de este equipo, lo cual inclusive incluyen opciones de iluminadores externos infrarrojos, lo cual les puede ayudar a resolver muchas soluciones donde el cliente exige que el vehículo o de la cámara pues esté protegida de balas o sea antibalístico el cover. Adicionalmente a eso también deben de considerar en el proceso de utilizar estas cámaras con housing, por ejemplo, en seguridad ciudadana, la temperatura ambiental, si la cámara requiere inyector PoE, si quiere alimentación 12 voltios, si hay ventilación interna, si, por ejemplo, como pasa con el Implosion Proof o el modelo anterior de housing que les mostré que también utiliza Wiper, que son los brazos Panantil, requiera de una bomba para limpiar el panel frontal. También existen wall brackets que permiten soportar mucho más peso de lo normal, wall brackets con caja de servicio, wall bracket para colocar de instalación tipo sailing donde la cámara no queda tan inclinada, que ayuda muchísimo, por ejemplo, en el tema de instalación de cámaras para reconocimiento facial, lo cual se recomienda que en promedio la cámara, la inclinación con respecto al techo no debe superar los 15 grados aproximadamente. Y también en el caso de las cámaras box que te permiten intercambiar lentes, puedo colocarle lentes tipo zoom que normalmente van dentro de estos brazos Panantil PTZ. Bien, en el caso de selección de cámaras para outdoors, también tenemos, hay soluciones en el mercado, existen soluciones en el mercado de cámaras tipo bullets, cámaras tipo domo. Estas cámaras normalmente están certificadas en IK10, IP66, hay otro tipo de certificaciones IP y IK que también son utilizadas dependiendo del nivel. Por ejemplo, IP66 es muy común para soportar inclusive chorros de presión de agua. Ahora más adelante vamos a hablar del tema de las certificaciones y de las, digámoslo así, los ratings que tienen este tipo de estándares, tanto IP como IK como NIMA. Algunos ejemplos rápidos que vamos a presentar. Las cámaras box y las cámaras domo de exteriores normalmente tienen que estar muy bien selladas porque a pesar de que digan IP66 o IK10 o lo que sea, este tipo de cámaras pues en algún momento puede hacer que en alguna condición muy particular de excesiva humedad o temperaturas muy cambiantes, cierto nivel de agua pueda entrar al equipo. Pues en algunos casos, algunos fabricantes ofrecen soluciones de deshumidificador, ¿ya? En el caso, por ejemplo, por explicarle un poquito de la tecnología que utilizamos nosotros, para que lo tenga también en cuenta, hay soluciones de deshumidificación basado por electrólisis, donde se separa el vapor de agua o sea, el H2O
el HHO, perdón, se separa y se convierte en dos moléculas, en dos átomos separados, extrayendo propiamente de la parte interna de la cámara el oxígeno ya, y así separando el vapor de agua hasta adentro. Por otro lado, también hay domos tipo compacto que pueden usarse en transporte público, donde yo estimo de que pueda suceder de que alguien quiera romper la cámara, o bien alguien entró con algún paquete, alguna caja, compró un televisor LCD de 56 pulgadas y lo metió dentro del bus y pues pueda golpear la cámara. Si tengo miedo a eso, pues utilizo también domos compactos que también tienen soluciones y opciones para trabajar dentro de buses, pero con especificaciones IP66 y K10 o tipo NIMA también, en dado caso. Un caso interesante y particular, por ejemplo, en los domos compactos, que también incluyen micrófono, así que puedo escuchar lo que sucede durante el evento, si sucede. Y por otro lado, también cuentan con conectores, que más adelante le voy a mostrar la diferencia, con la opción de conector tipo M12. M12 es un conector que utilizan para transporte en trenes, por ejemplo, los grabadores de red, propiamente vienen con este conector ya incorporado que utiliza una rosca, el cual asegura de vibraciones o de desconexión provocada por la vibración del vehículo, o ya sea el tren o inclusive aviones, evita así que se desconecte y que haya una falla por desconexión. Bien. En el caso de los accesorios que normalmente encontramos en el mercado para soluciones en exterior, encontramos los pole mounts, ¿okay? Encontramos los corner mount que están diseñados para colocarlos en edificios en esquina. Los pole mount sirven para colocar en tubos, donde propiamente las cámaras, pues, puede ser ubicada perfectamente bien en un pole para hacer instalación de seguridad ciudadana. Por otro lado, también hay lo que le llamamos los sunshade, que son los covers que cubren las cámaras tipo domo para evitar que pegue la luz del sol sobre ella y pueda generar algún tipo de reflejo que pueda afectar la visual, igual que sucede con la visera que traen propiamente los bullets. Además de eso, también opciones de montaje tipo gooseneck o tipo cuello de ganso para los tipodomos, lo cual también te permite una flexibilidad en caso tal de que yo requiera ese tipo de instalación en soluciones, o bien no tenga un techo donde guindar la cámara, pues fácilmente con un gooseneck pues se quita la complicación de tener este tipo de problemas a la hora de instalarlos. Hablemos un poquito de las PTZs. Las cámaras PTZs, propiamente hay diferentes tipos. Hay cámaras indoor, hay cámaras outdoors. Yo sé que muchos por ahí decimos domos PTZs. Normalmente entiendo yo, a mi parecer, de que las cámaras PTZ, creo que es para no confundirme, es la forma como las llamo siempre, y dejo las domos como mini domos o domos convencionales, que fuimos las que mostramos anteriormente. Este tipo de cámaras PTZ que le llamamos son Pan and Tilt Zoom. Estas cámaras se aplican para cualquier condición de monitoreo en exteriores, más son cámaras que brindan un soporte al sistema de vigilancia. Dependiendo del tipo de proyecto, asimismo se determina la importancia de la cámara. Recuerden que apenas una cámara PTZ está mirando hacia un lado o bien un operador y la quita de su posición principal, la cámara deja de observar puntos o empieza a tener puntos ciegos, por lo cual algunas veces, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, en realidad las cámaras PTZ son cámaras de apoyo al sistema de cámaras fijas que ya tienen puntos de interés enfocados y encuadrados para el tema de evidencia. Y adicionalmente, entonces, al colocar las PTZs, este tipo de cámaras lo que te permiten es auxiliar esa cámara que tiene una toma y yo quiero un acercamiento más claro del evento que está sucediendo, pues la utilizo con esa razón. Hay casos muy particulares, como por ejemplo la que se muestra en la foto aquí arriba, es una cámara instalada en un barco. Cuando le pase la presentación, le dejo un par de links para que puedan ver cómo este tipo de cámaras, que son IP67, o sea, la cámara puede ser sumergida o puede estar prácticamente instalada arriba de una lancha, un bote, un barco. Esta también cuenta con una protección anticorrosiva provocada por la salinidad. Ojo, recuerden que existe IP66 y NIMA 4X, pero esa se refiere a corrosión. Más
hay una corrosión muy particular provocada por la salinidad que es bastante hostil, digámoslo así. Normalmente una cámara que no está diseñada para corrosión antisalinidad no debería estar instalada a menos de 300, 500 metros del mar, ¿ya? Porque prácticamente le llega arena, le llega brisa salina, le llega partículas de agua con salinización, etcétera, pues puede provocar corrosión. Estas cámaras tienen particularmente, por ejemplo, el chasis es hecho especial para anticorrosivo, los tornillos que aprietan la cámara son anticorrosivos, antisalinidad, etcétera, ¿no? Además del sistema convencional propiamente de la cámara IP66, IP67, él incluye este tipo de anticorrosión en algunos modelos. En el caso de las cámaras exteriores, también se incluyen algunos fabricantes que también te pueden proveer cierta protección para el domo, que no se ensucie, que tenga la capacidad de drenar el agua y que el agua, como se muestra en la imagen arriba, no se quede pegada propiamente al domo de la cámara. Por otro lado, tenemos las PTZ Indoor, muy común utilizadas en los centros comerciales. Me llama mucho la atención que les encanta este tipo de productos. No es más que una cámara, ellos la utilizan igualmente, como les comenté, como una cámara auxiliar que le permite a ellos dar seguimiento a personas o a sujetos sospechosos, al igual que una cámara PTZ en exteriores, pues le brinda una gran ventaja en cuanto a la flexibilidad del monitoreo en áreas donde hay mucho movimiento. Por otro lado, también tienen opciones de instalación como tipo wall brackets, también tiene propiamente soluciones que te permiten también conectar, instalarlas en cielos rasos o bien en techos. Ojo, recuerden que las cámaras indoor no poseen protección IP66 ni K10 ni NIMA 4X, pero si es el caso y hay una cámara con un diseño particular y un zoom particular que ustedes quieren utilizar porque esa cámara es la que tiene que ser para el proyecto, pero el cliente la requiere en exteriores, también hay opciones de domos, accesorios exteriores, enclosures o bien llamamos housing que permiten que estas cámaras también puedan ser instaladas en exteriores. Bien, hablemos un poquito de las cámaras 360. Las cámaras 360 vienen a suplir un poquito el tema de los puntos ciegos, ¿ya? Ojo, no es una cámara, digamos así, que te va a dar la misma toma que te ofrece una cámara fija o una cámara PTZ. Las cámaras 360, por muy excelente que sean, estas cámaras pues tienen su particularidad como cámaras de monitoreo general de áreas abiertas, donde por ejemplo un operador o un guardia de seguridad puede observar prácticamente todo el lugar al mismo tiempo y de repente auxiliarse también o buscar si tiene una toma de interés donde ve un evento dentro de la cámara 360, buscar la cámara más cercana para tener con mayor claridad la imagen. Algo interesante, muchos fabricantes pues ofrecen soluciones de lentes especiales que vienen ya propiamente fijos en la cámara. Cada fabricante tiene un nivel de calidad que deben de considerar a la hora de comprar el producto. Recuérdense que por más megapíxel que tenga la cámara, propiamente el lente también debe de cumplir con el requerimiento del sensor y eso es algo que muchos fabricantes pues consideran pues a la hora de armar su solución. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestros lentes son especiales, inclusive eliminan la distorsión en el borde, así que son consideraciones que a la hora o al momento de instalar la solución, pues pueden de repente no dejarlos muy contentos porque la cámara era de tantos megapíxeles, pero resulta que el lente no llenaba las expectativas y bueno, tengo cierta distorsión, no veo bien claro el rostro de la persona, aunque ojo, estas cámaras no son para darle seguimiento al rostro de las personas, simplemente más para monitorear, pero también puedo obtener imágenes muy claras con ellas. Por ejemplo, la imagen a la derecha muestra cómo funcionan estas cámaras. Esta es una toma fisheye, donde la toma, por ejemplo, a distancia de 9 metros se ve clara, digamos así, identifico a la persona, me auxilio con otra cámara en el evento, o bien tienes que estar prácticamente debajo de la cámara para que el rostro sea distinguido. En el caso de los bordes de la cámara, como se muestra acá, estas áreas tienden a ser un poquito de menos resolución porque el lente en esa área se empieza a, digamos así, eh, a comprimir, por decirlo de alguna manera, más en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos una variante de lente que permite sacar el máximo provecho inclusive de los bordes.
cámaras también 360 y con opciones infrarrojas, ¿ok? Que tienen analíticas, que la vamos a ver en la cámara propiamente ahora. Vamos a ver people counting específicamente. También opciones de vistas no solamente fisheye, sino por ejemplo doble panorama, que la cámara ve para adelante y para atrás. No le preocupa mucho el área de abajo, porque necesito tener una visual clara y completa del sujeto, por ejemplo, a monitorear. Y por otro lado, las cámaras exteriores también inclusive cumplen con requerimientos antivandálicos y también poseen sistemas de deshumidificación. Hoy modelos también específicos para uso en transporte con el conector M12 opcional que cumple con la normativa NEN 50155 del 2017. Ahora bien, ahora vamos a ver las cámaras multisensor. No se preocupen chicos, ahora vamos a verlas en vivo. Rápidamente vamos a ver multisensor. Son unas cámaras especiales que te, digámoslo así, evitan que gastes en instalación tiempo, o sea, donde tienes que instalar 4 cámaras convencionales con 4 housings, con 4 cables, con 4 streaming al mismo tiempo, etcétera, 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 pues una cámara esta te ahorra todo ese tiempo de instalación, te ahorra dinero en la instalación, inclusive ya te ofrece resoluciones que van de los 1080 hasta 4K en cada cámara, por cierto. La cámara total puede tener de 8 a 32 megapíxeles, por ejemplo, y en algunos casos, por ejemplo, la cámara que se muestra acá, tiene la opción de que la cámara 4 pueden bajar prácticamente 0 grados, por lo cual no tendrían inclusive puntos ciegos. Aplicación muy común de estas cámaras, pues vigilancia ciudadana, esquina de centros comerciales, esquina de escuelas, puede ser dentro de las escuelas también. Hay un cliente que inclusive la quiere usar para su casa, es un cliente muy particular, eh, pero en definitiva, pues puede usarlo para todo, la cámara puede ajustar la inclinación. Algo bien interesante, a veces nos han preguntado, bueno, ¿y tú tienes alguna opción PTZ? La verdad no. Para mí, para serles sinceros, prefiero tener 2 cámaras separadas. Uno, por un tema de que en caso tal de que ocurra algún defecto de una de ellas, que no va a pasar, por cierto, en el caso de nosotros, eh, nuestras cámaras, pues te quedaría una funcionando, ya sea la PTZ o ya sea la cámara 4 sensores. Pero para resolver ese problema hubo un fabricante que se llama, por ejemplo, DotQuartz, que te permite colocar 2 tipos de cámaras, 3 tipos, 4 tipos de cámaras distintos en un solo housing. Inclusive viene con protección, viene adentro un pequeño rack para colocar equipos que te permiten propiamente hacer una integración muy personalizada. Puedes colocar bocinas, qué sé yo, inclusive mucha variedad de soluciones que puedes encontrar en el mercado de housings para este tipo de equipos que te permiten pues mejorar tu integración y hacerla mucho más robusta de lo que pueda parecer. Hablemos un poquito de los conectores utilizados en las redes. Los conectores, pues propiamente el RJ45, no voy a hablar mucho de ello, ya lo conocen. Es un conector que permite enviar, permite hacer la interconexión entre dispositivos de red, normalmente utilizado en soluciones, digamos así, estacionarias o fijas. En el caso tal de que requieran instalar una solución en vehículos, en vehículos o en módulos o unidades móviles, se debe considerar el uso del conector M12 debido a la vibración del vehículo. Si el vehículo no tiene mucha vibración, hay conectores RJ45 muy buenos que permiten proteger y mantener el contacto de la cámara con el terminal perfectamente bien, pero si la vibración es excesiva, se debe evaluar y utilizar mejor así un conector M12. Inclusive en el mercado existen soluciones de PC Rugged o NVR que tienen la capacidad de ser instalados y ya vienen con PoE y conector M12 en caso de requerirlo, y opciones de montura de montaje de disco de estado sólido, como también hay extensiones o switcher propiamente que pueden tener este conector M12 que te permite hacer una instalación mucho más robusta. Por ejemplo, como les mostré antes, hay cámaras Compact Dome y cámaras 360 que permiten este tipo de conectores. Bien, en el caso de la selección de estándares de protección, hablemos un poquito de ICA-10. Esta clasificación es una clasificación numérica internacional de grados de protección. Específicamente indica el nivel de, digámoslo así, de qué tan fuerte el equipo puede recibir un golpe o bien es si se convierte en un producto antivandálico. Hay cámaras, por ejemplo, ahí tengo un ejemplo claro.
a la derecha, de que, por ejemplo, hay dos opciones de medida donde pueden utilizar el impacto de una pieza metálica aproximadamente 20 joules, o algunos modelos de cámara que inclusive incluyen el IEC 60068, que estos impactos son hechos a 50 joules aproximadamente. Ahora les voy a mostrar un video, espero que corra bien, acerca de estas pruebas que se le hacen a las cámaras para que identifiquen en realidad del por qué y la razón estas cámaras tienen que tener este tipo de certificación o este tipo de rating, ¿no? En el caso tal de la selección de estándares, también tenemos la protección de ingreso o IP. Esta clasificación se refiere a protección contra ingreso de líquidos, ojo, no corrosivos y partículas de polvo. El primer dígito se refiere a sólidos, se indica el nivel de protección que brinda el gabinete contra acceso de partes peligrosas, por ejemplo, conductores eléctricos, partes móviles, y la entrada de objetos extraños o sólidos. Ejemplo, el IP5, cualquier caso sea el siguiente número, se refiere a la protección contra polvo parcial. En cambio, el IP6, cualquier número que le siga, es una protección completa contra ingreso de partículas y polvo, o sea, es mucho más resistente. En el segundo caso, el segundo dígito se refiere a la protección de ingreso de líquidos, ¿ya? Y la caja protectora, por ejemplo, en el caso de IP, el número cualquiera que esté delante, 5, se refiere a chorros de agua desde una boquilla de 6.3 milímetros, o sea, pequeña, más IP que termine en 6 se refiere a que la cámara podrá recibir un chorro de agua desde una boquilla de 12.5 milímetros, prácticamente el doble, sin provocar efectos dañinos. En el caso de IP que termina en 7, se refiere a que la cámara o carcasa podrá ser sumergida hasta 1 metro sin afectación al equipo, como se muestra en la imagen a la derecha. Sucede bien, no sé, les puede pasar, ojo, a veces pasa el caso de que le pasen una licitación y le va a pasar el datito, ponen IP67, pero resulta que el lugar donde va a estar instalada la cámara, uno, no tiene un río que lo inunde, dos, no se espera el final del mundo para que haya un maremoto, a menos que estén esperando un tsunami. Espero que eso no suceda, señores, la verdad. Entonces, no es necesario tener IP67 en la cámara y puede hacer que ustedes tengan un producto con un rating IP66 que pues le pueda prácticamente trabajar perfectamente al cliente en las condiciones donde la quiere instalar. ¿Ok? Entonces, a menos que tú la quieras instalar en una plataforma petrolera, que en algún momento puede hacer que le caiga una ola, tienes que ir pensando también que sea la cámara antisalinidad. Así que, en general, pues, estas son consideraciones que se deben de tener muy en cuenta a la hora de encontrarse un pliego con especificaciones que de repente son muy pocas o son demasiado avanzadas, que pueden encarecer inclusive el costo del producto al cliente final. En el caso de NIMA, NIMA es una carcasa envolvente diseñada para uso en exteriores, por ejemplo NIMA 4, que es un estándar muy común en las cámaras, provee protección contra polvo llevado por la lluvia y el viento, salpicadura de agua, agua directa de la manguera, sin daño por la malformación de hielo exterior. Más NIMA 4X posee todas las funciones, tiene todas las características de NIMA 4, más incluye protección y resistencia anticorrosión, como también sucede en el caso de IP66. Son digamos así, ratings similares. Muchas veces inclusive también tenemos que buscarlo tanto en las cámaras como en los housing, en caso tal de que así se requiera, porque la cámara se instala en exteriores, o la cámara va a ser instalada dentro de un frigorífico. Por ejemplo, tengo un amigo que me preguntó qué cámaras me puedes ofrecer para instalar dentro de mis neveras, porque yo tengo que cuidar quién entra y se roba la comida, etcétera. Pues tienen que contemplar muchos casos, en particulares, uno, que la cámara en su exterior resista, y dos, que la especificación de la cámara indique las mínimas temperaturas a las cuales puede trabajar para trabajar en condiciones como esas, o bien en exteriores también, o en áreas muy cerradas donde tú tienes maquinaria. También, ojo, tengan cuidado con el tema de la temperatura máxima de calor que puede soportar la cámara. Yo he visto cámaras por muchos años que inclusive de todo tipo de fabricantes que se han derretido, que les han caído químicos, que se han deteriorado, se han podrido, ¿no? Entonces, cuidémonos de eso, por favor, señores. Causarle un malestar al cliente por solucionar su problema rápidamente no es la forma más adecuada.
presentemos muy bien claramente los beneficios de este tipo de, digámoslo así, de soluciones. Por ejemplo, aquí le voy a mostrar rápidamente ejemplos rápidos de lo que es las protecciones, ¿ya? Por ejemplo, estas son las soluciones donde, por ejemplo, la cámara puede recibir un golpe de, digámoslo así, de la prueba, ¿no? Que se realiza con las soluciones de demostración para esto, para poder confirmar de que la cámara en realidad sí posee esa protección, ¿no? Como ven aquí, a la derecha de la imagen, si se fijan, los golpes prácticamente son frontales, son laterales, hay cámaras que están hechas, digamos así, de manera muy robusta para solucionar esto. Acá a la izquierda, por ejemplo, se muestra IK10, el estándar convencional, y a la derecha se muestra el estándar avanzado, ¿no? De cierta manera que nosotros probamos nuestras cámaras, por darle un ejemplo. Aquí adelante, por ejemplo, espero que funcione este video, se muestra cómo, por ejemplo, el sistema retráctil de la cámara, y espero funcione, bueno, golpea la cámara con una fuerza increíble y el sistema puede retraerse, como se muestra en la imagen a la izquierda, evitando así inclusive que el circuito electrónico, que las partes puedan ser afectadas, que la cámara, aunque el domo esté golpeado, siga funcionando perfectamente bien. Son pruebas que se hacen a nivel de protección. Esto es importante que lo puedan mostrar a sus clientes, cuál es el nivel de protección y por qué le están vendiendo ese tipo de soluciones. Disculpen el ruido. Esta es una prueba de vibración, ya que se realiza a la cámara para mostrar. Esta es una cámara que se vende para instalar fuera de camiones, por ejemplo, donde pueden ver una prueba de la cámara en dos posiciones distintas con una vibración fuerte y excesiva. Esta es una prueba de la cual también pueden notar, este es un problema muy común en cámaras que se llenan de humedad. Esta prueba yo la realicé en vivo junto con otra persona, con un ingeniero, y pudimos percatarnos de que el sistema pues perfectamente funciona muy bien, el sistema de deshumidificación, ¿ya? Entonces, esta es una prueba que fue realizada en 3 días. Si se fijan, prácticamente no hay que subirse a bajar la cámara, ¿ya? Para limpiarla, sino que simplemente ya se deshumidifican automáticamente. Depende, hay housing que vienen así, hay también cámaras que pueden venir así de otros fabricantes, en el caso, por ejemplo, por mostrarle un ejemplo del lado de nosotros. Y en el caso de, por ejemplo, la protección al domo, que el domo a la derecha se muestra una imagen ya prácticamente muy recubierta de polvo y agua que se ha ido pegando constantemente, y en el caso de la izquierda, pues una protección especial que evita que el agua se quede depositada en el domo, lo cual implica menos mantenimiento sobre los productos. Ahora vamos a ver directamente lo que son configuraciones sobre cámaras. Espero en este tiempo que queda mostrarle todo lo que tiene que ver con eso. Lo que ven a la izquierda es una carta de ajuste utilizada para ver color, para poder cama, para ver qué tantos niveles de grises puede manejar la cámara. Vamos a ver primero que nada vamos a ver los ajustes básicos de cámara. Perdón, no tenemos terminado. Déjame echar para atrás y darle escape aquí. Donde vamos primeramente a mostrar cómo se ajusta una cámara. Ya, voy a hacer una ampliación ligera de la imagen para que ustedes puedan verla clara. Cuando ustedes entran a una cámara por primera vez con la aplicación que utilice su producto, ya, deben de accesarla, deben de tomar en cuenta muchas cosas, y principales, uno, a veces puede ser que el firewall de su computadora, si no la pueden ver en el browser, el firewall esté bloqueando el streaming que sale de la cámara, ya, entonces recuerden hacer la prueba apagando el firewall o bien brindándole los permisos adecuados al firewall para que la aplicación, en este caso el Internet Explorer y la cámara, puedan pasar a través del firewall. Yo localicé una cámara que es la 1550, es una cámara tipo bullet. Esta es la imagen que estamos viendo en este momento de esta cámara, ¿ya? Lo interesante, voy a hacer un zoom pero digital de la cámara. Ahora mismo la cámara está corriendo, ¿ya? Está funcionando con una imagen aquí. El zoom que dice es totalmente en función de lo que da la parte digital de la toma. Ahora vamos a hacer unas pruebas con el zoom, llamémoslo así, del mismo lente. Estas cámaras bullet, esta es una bullet que permite ajustar el lente propiamente desde la misma ventana del browser. Esto normalmente sucede en las cámaras de este tipo. Por ejemplo, nos vamos a imagen y audio, ¿ya?
nosotros podemos hacer un acercamiento. Si se fijan aquí, vamos a hacer un pequeño zoom. Es posible que la imagen de la cámara se vea un poco pequeña con respecto al browser, y es normal porque el browser va a mostrar la resolución que está viendo o se está enviando de la cámara. Y aquí vamos a ver unos ajustes que se llaman, por ejemplo, ajuste de enfoque, ¿ya? Las cámaras, les puedes cambiar el lenguaje, la respuesta es sí. Por ejemplo, te puedes aprender los comandos CGI. Arriba acabo de escribir 11. Lo que va a hacer es que me debe cambiar el lenguaje a español. ¿Lo vieron? Fácilmente yo podría configurar la cámara inclusive usando comandos CGI, inclusive diciéndole los presets a las PTZ, etcétera. Bien, aquí por ejemplo lo acabo de cambiar a español para que sea un poquito más cómodo para todos, donde podemos entrar a ajustar imagen. Ya, ajustar imagen se lo voy a mostrar ahora al final, es un menú bastante avanzado, pero en el caso de zoom, yo podría decirle el área de interés. Por ejemplo, yo quiero ajuste manual, reponer visualización o ejecutar un zoom, o bien acercar la toma. Si se fijan aquí arriba, ya, yo puedo decirle a la cámara cuál es el encuadre que va a tomar apenas yo ejecute ese zoom. Vamos a ejecutar este zoom nada más para ver particularmente el área que me interesa. Este zoom que está haciendo la cámara en este momento es un zoom, llamémoslo así, del lente propiamente, ya analógico, donde están viendo un reloj con un contador que le he puesto ahí, espero que no se quede sin baterías. Pero la realidad es que yo puedo hacer zoom directamente en las cámaras tipo bullet. No es un zoom que puedo estar ajustando y desajustando, porque las cámaras fijas normalmente son tipo auditoría, tipo evidencia, que deben estar siempre en la misma posición. No permitan que los operadores tengan acceso a controlar el zoom de la cámara porque quieren ver algo muy en particular. Por eso existen las PTZ, ¿ok? Yo puedo aumentar un poquito más el zoom. Ya después de la línea amarilla, por ejemplo, yo podría inclusive hacer zoom digital adicional. La cámara automáticamente la tenemos ajustada en autoenfoque, y ella va a ver cuál es el mejor enfoque posible desde esa posición donde está. Ahora vamos a ver la imagen convencional. Se la voy a poner en pantalla completa, ¿ok? Donde están viendo, por ejemplo, el contador. Yo puse ese reloj ahí con una sencilla razón de que a veces pasa de que perdemos cuadros de imagen. La gente le llama delay normalmente. Si ustedes ven, los segundos corren perfectamente bien, inclusive casi puedo ver los milisegundos que están corriendo, y esto nos ayuda muchísimo a saber si la cámara está perdiendo cuadros o no, si no cuento con equipamiento especial, ¿no? Este es un simple cronómetro, el de mi celular personal, que lo puse ahí para mostrarle una idea de lo que se puede hacer. Dos, esta carta que se ve al fondo, que tiene muchas líneas, es una carta de ajuste. La vamos a accesar desde otra cámara, que es la 2550, que se encuentra de frente, por ejemplo, ¿ya? Y simplemente quiero confirmar la cantidad de líneas de resolución, que no se genere el efecto Moire o este efecto de barrido de líneas que normalmente puede suceder. Ok, vamos a ver si nos abre. Sí, nos abrió perfectamente bien. Voy a hacer un zoom nada más para la ventana de la carta para que lo vean claramente. Nos vamos a Image and Audio, por ejemplo, o Imagen y Audio. Nos vamos aquí a Image Quality en esta cámara, por darle un ejemplo de menú. Esta es una cámara Domo para exteriores, que también puede controlar de manera remota el zoom para ajustarlo. Ustedes no tienen que ajustar nada en sitio, simplemente se van a su centro de control y hacen el encuadre que hayan explorado según la necesidad del cliente o bien hayan sacado en la auditoría de seguridad. Aquí yo puedo hacer un zoom, y también, igual que la otra cámara, me permite propiamente identificar cuál es el área de interés que me toca revisar o quiero que esté siempre pendiente la cámara. Voy a regresar nada más al panel de visualización principal para que entonces vean la imagen completa. Estos mensajes porque algún ajuste he realizado sobre la cámara, ¿ya? Y para darles una idea, pues esta es una imagen completa de la cámara en tiempo real, ¿ok? Donde puedo verificar propiamente cuál es mi encuadre. Ya la cámara se enfocó automáticamente, creo que tiene activo el rango dinámico. Si se fijan en la parte de atrás de la mesa, la sombra prácticamente desapareció, se ve claramente todo. A pesar de que en la imagen tiene mucha luz, propiamente pudo identificar las partes oscuras y realzarlas, así como por ejemplo los colores de los pequeños vehículos y los colores que se encuentran abajo en las tarjetas. Otra funcionalidad particular de las cámaras tipo IP, y vamos a ver la parte de Basic Setup, que esto es muy importante,
Recuerden siempre, uno, ponerle el nombre a la cámara, que yo podría colocarle cámara domo exterior, ya, uno, ok, por darle un ejemplo. Va a permitir una cierta cantidad de caracteres, por darle un ejemplo. Dos, puedo hacer que aparezca el display sobre pantalla o apagarlo, ¿ok? Tres, algo bien importante, colocar la hora y fecha correcta y la zona horaria. La sencilla razón es que hay clientes, por ejemplo, que exigen que esté muy claramente el contenido, por ejemplo, la dirección de mi computadora, si quiero programar el NTP server que sirve para decirle a la cámara dónde debe buscar el tiempo, preferiblemente configúrelo mirando el servidor de grabación o el NVR en caso tal de que no cuenten con un servidor de tiempo en la red. 192.168.0.125 creo que es mi PC y le doy set, ¿no? Y aquí puedo ajustar inclusive el intervalo. Han pasado casos donde, por ejemplo, la cámara se pierde de tiempo y a veces está ajustado cada 24 horas, ¿no? Entonces yo puedo inclusive disminuir el tiempo en que la cámara va a chequear el tiempo en ese servidor o en el NVR o donde está la fuente del tiempo, ¿ya? Y se puede estar sincronizando constantemente, ¿ya? Normalmente siempre se deja en cada 24 horas, la cámara no debería de perderse, pero pueden suceder casos muy particulares porque a veces el diseño de la red es de un tercero, ¿ok? Y puede hacer algo en la red que esté afectando eso, pero es algo que a veces no le dan importancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya configuré la dirección de mi computadora para que la cámara vea el tiempo de mi PC y se debería estar sincronizando casualmente con este reloj que tengo aquí abajo, ¿no? En cuanto a fecha y hora. Bien. Otra funcionalidad muy especial de las cámaras es, por ejemplo, vamos a regresar al modo básico, es la posición, ¿no? La posición de la cámara es muy importante, ¿ya? Vamos a entrar aquí. Antes de que se me olvide, es interesante mencionarles que el summertime, por ejemplo, el cambio de fecha horario debe estar fuera en los países o las regiones que no lo utilizan, ¿ok? Apáguenlo, no lo dejen en automático, si no requieren esto, déjenlo fuera, out, o sea, desactiven esta funcionalidad para evitar ese tema de que la hora se cambie por alguna razón de tiempo o por alguna coincidencia de horario por otro país o algo así por el estilo, pues puede cambiarse el horario en la cámara, ¿no? Que eso sucede en países como Estados Unidos. El título de la cámara sobre la pantalla, si me interesa, hay software que yo no recomiendo que le utilicen el título sobre la pantalla porque ya propiamente el software de visualización ya tiene esa funcionalidad. Y el título de la cámara sobre la pantalla, ¿ok? Donde quiero que se coloque la información de la cámara, también puedo configurarlo, qué tamaño de carácter quiero que se vea sobre la pantalla, si estoy un poquito ciego, como pasa en mi caso, que uso lentes, o bien quiero ver el estatus del brillo sobre la imagen, esa información también se puede mostrar sobre pantalla, y la rotación, si quiero que la cámara esté 180 grados, o sea, totalmente invertida, o 270, o bien quiero el modo de visión tipo pared o tipo pasillo, que le llaman muy comúnmente. Y aquí, por ejemplo, hay otras funciones como instalación, método de funcionalidad. Este drawing method o bien forma como recibe el streaming la cámara es porque de repente su computador cuenta con este tipo de tecnología en particular. GDI es un estándar propiamente para gráficos, se usaba desde hace años, y Direct2, que es lo que se usa recientemente. La mayoría de las computadoras tienen compatibilidad con ambos sistemas de visualización. Y si la computadora es de los procesadores muy nuevos que ya procesan H264 y también procesan H265, por ejemplo, Core i7 generación 6 en adelante que procesan H265 en el nivel de procesador o de hardware, puedo activar el procesamiento por hardware. Yo simplemente le doy confirmar y él verifica. En mi caso, mi computadora es un Core i5 generación 5. No tengo la virtud de poder decodificar H265, así que lo tengo que ver por software en caso tal de que yo quiera usar H265 desde mi cámara. Video Smoother, si quiero que se vea, digamos así, suave el video sobre la pantalla, etcétera, y otras funciones como, por ejemplo, puedo tener hasta 255 niveles de video, calidad de imagen, eso lo podemos ver en otro webinar, y la configuración del modo de transmisión de la terminal de video compuesta o si es NTSC o PAL. Bien,
Otras funcionalidades en Image and Audio, por ejemplo, lo que es ajuste propiamente de imagen es uno, los streaming de visualización JPEG, ok, si vas a grabar en JPEG. Dos, en el caso de HTTP Internet Mode, yo puedo activar o desactivar esta opción. ¿Qué gano en el modo de stream si activo el HTTP Mode? Si yo tengo un problema de que tengo pérdida de cuadros de imagen, por ejemplo, a través de una aplicación que nosotros utilizamos normalmente para hacer diagnóstico de redes, que se llama Wireshark, identificamos si hay pérdidas o de paquetes de datos. En el caso de la transmisión de streaming UDP, como se transmite el streaming, puede hacer que se pierdan estos datos de manera tal de que, por ejemplo, pueda verse la imagen, como bien mal le llaman, delay, pero en realidad se llama stacking o pérdida de cuadros, ¿no? En dado caso que eso les suceda, hay unos sistemas de análisis que te permiten a través de, digámoslo así, análisis de paquetes, identificar si la pérdida de datos se dio sobre la cámara propiamente o sobre la red. Entonces, por ejemplo, aquí identificamos una cámara que no tenía problema de pérdida de paquetes, donde resultó prácticamente un 0% en la parte amarilla indicada ahí, ¿no? La IP37, por darle un ejemplo, la IP36 identificó que tiene una pérdida de 2.8% de paquetes UDP. Eso significa que puede tener un ligero problema de stacking, pero prácticamente debe ser imperceptible. Y esta cámara sí resultó que tenía alrededor de más del 10% de pérdida de paquete en una de las tramas. Posteriormente hice una segunda secuencia, hice otro análisis y las pérdidas llegaron a más del 25%, lo cual puede provocar que la imagen o no se vea o se vea la mitad para abajo verde o de cualquier otro color o simplemente se ve una pantalla negra, ¿no? Cuadriculada, etcétera. Entonces, esto puede suceder porque faltan secuencias. Si se fijan aquí, las secuencias de transmisión de datos de video UDP se transmiten enseguida, por ejemplo, 28, 29, 30, 31, saltó a 53 y esto nos indica que hay un problema de congestionamiento en la red y no necesariamente es una falla de la cámara. Nos puede ayudar muchísimo a determinar qué está fallando, si fue la red, que a veces puede hacer que ustedes no la instalaron, o bien es específicamente la cámara o de aquel lado el equipo que está dando problemas. Este es un pequeño, digamos así, anexo que le quiero incorporar aquí. En cuanto a los streaming, algo bien importante y aprovechando que esta cámara es la de 5 megapíxeles, por ejemplo, si yo voy a transmitir 5 megapíxeles, normalmente debo rondar los 8, 6 megapíxeles, 6 megabits por segundo, ¿ya? Si yo voy a transmitir 2K, como le llaman por ahí, más o menos, yo debería recomendarles que utilicen entre 6 y 4 megabits por segundo, ¿ya? Y si van a trabajar en 1920 por 1080, les hago la recomendación de que trabajen en un promedio de 2 a 3 megabits por segundo. Y esta razón, y esta es por qué les explico esto. O sea, lo que acabo de mencionarle acerca de pérdida de datos normalmente sucede porque venimos, instalamos las cámaras y las dejamos tal cual vinieron default de fábrica. Hay cámaras que vienen en 4 megabits por segundo, hay otras que vienen en 3. Hay gente que, por ejemplo, ha instalado cámaras en 1280 por 720 y ha dejado el streaming en 4 megabits por segundo. No es necesario dejarlo tan alto. Una cámara en HD o 1280 por 720 nada más requiere 2 megabits por segundo. Y propiamente si dejo el modo de prioridad de transmisión del video, ella puede específicamente ajustarse un poquito para arriba o un poquito para abajo en cuanto a la velocidad de streaming, manteniendo una estabilidad en la red, ¿no? En dado caso. Estas cámaras también pueden cambiarse de H265 a H264. Hay muchos fabricantes que ya poseen esta virtud de cambiar, o bien yo puedo pagar un streaming. Si no estoy utilizando un streaming, por ejemplo, tengo un streaming 2 configurado en menos resolución, yo puedo apagar el streaming, ¿ya? Y simplemente le quito ese procesamiento adicional que está utilizando la cámara y dándole más rendimiento al primer streaming. Las cámaras, por ejemplo, pueden llegar hasta jalar 14 streaming desde una cámara o un máximo de 30 megabits por segundo entre todos los streaming al mismo tiempo. Adicionalmente a eso, por ejemplo, una resolución de 640 por 360 a 10 hasta 15 cuadros por segundo no requiere más de 512 kilobits por segundo. Estos streaming 2, 3 y 4, ¿para qué se usan y por qué es importante mencionarlo? Porque estos streaming, algunos software lo utilizan para los sistemas de monitoreo. Ellos escogen el streaming en particular con la mejor calidad, como pasa con el SM300, si no da chance de mostrárselo ahora. Y propiamente
te brinda una mejor eficiencia del sistema de monitoreo, dándote imagen mucho más clara y mucho más fluidas, evitando así lo que le llaman el low conversion o la conversión de una resolución muy alta a una resolución que encuadre en el tamaño de pantalla. Por ejemplo, un 1080, una pantalla de 16 monitores al mismo tiempo, reducen la resolución por debajo de 640 líneas, así que no vale la pena tener tanta resolución y que el procesador esté haciendo un trabajo innecesario. Igual sucede con los otros streamings, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo ir bajándole un poquito el bitrate, ¿ya? Y sucesivamente, o bien yo puedo tener un streaming para el NVR y un streaming para la visualización. Por ejemplo, yo quiero siempre ver mi streaming de visualización en 20 cuadros por segundo y yo puedo programar mi sistema, ¿ya? Para que vea un streaming de 20 cuadros por segundo en la resolución que yo así desee, ¿no? Y esto te lo acepta o te lo permite la cámara. Bien. Otra funcionalidad muy particular de las cámaras es la configuración de los usuarios. Tuve un caso de un cliente que me dijo, bueno, yo no quiero que remotamente el usuario que yo le voy a prestar para que vea la PTZ tenga acceso a moverla perfecta, en todo sentido, ¿no? Nada más quiero que vea áreas muy particulares. Esa área de ajuste se llama el administrador de usuarios o User Manager, ¿ya? Donde yo puedo registrar nuevos usuarios, tengo muchos campos disponibles, en este caso yo tengo nada más un solo usuario admin, en este caso puedo ajustar el tipo de forma de cómo va a procesar el NVR la cámara, la autoridad del usuario, si es necesaria cuando entra un usuario a la cámara propiamente tenga que autentificarse, y qué tipo de nivel tiene ese usuario, cámara control, nivel administrador o solamente puede verla en vivo. Adicionalmente a eso, yo puedo prácticamente ajustar todas las funciones de los administradores, inclusive las IPs que pueden tener acceso al equipo, ¿ya? Y la encriptación también puedo ajustarla en este tipo de menús donde yo puedo activar o no una funcionalidad de estas. Por otro lado, por mostrarle el menú principal, después que yo creo el nuevo registro de un usuario, ¿ya? El usuario se va a llamar Juan, Pedro, etcétera. Yo puedo llegar acá abajo y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que tenga un nivel Live Only o Guest User, o mejor dicho, invitado, ¿ya? Donde yo le digo al sistema qué controles quiero que haga. Por ejemplo, este cliente me pidió que solamente en la cámara PTZ pueda accesar los presets, por darle un ejemplo, ¿ok? Yo puedo seleccionar, hago un set y ya cuando yo selecciono aquí arriba cuál es el nivel de autoridad de este usuario, le digo de las tres opciones que tengo, por ejemplo, en este caso de este tipo de cámaras. Ahora veamos un poquito lo que es, ya vimos streaming resolución, Internet Video Mode, en caso tal de ser necesario. Internet Video Mode es bueno para cuando tienen este problema de stacking de imágenes. Lo que hace es que él vuelva a repetir y reenviar los paquetes. Lo único que sí van a tener un poquito, ahí sí van a tener ligeramente un delay en el muestreo de la imagen. Tenemos el tema de calidad de imagen. Aquí creo que es una parte muy crucial de las cámaras. Image Quality en lo que se refiere a Image Adjust o ajuste de imagen, ¿ok? En el ajuste de imagen vamos a encontrar muchas cosas interesantes, importantes entre ellas, por ejemplo, si la cámara va a ser utilizada en indoor, outdoor, ojo, tengan cuidado con este ajuste que es el Light Control Mode. Si trabajamos en 60 Hz, la energía que provee la fuente externa de la línea eléctrica de transmisión, trabaja a 60 Hz, recomendable colocarla en 60 Hz si es una cámara indoor. Si es outdoor, el sistema puede determinar propiamente cuál es la frecuencia adecuada. Por otro lado, espero que la imagen de fondo se pueda ver un poquito más clara. Déjame colocarla ahí. Creo que queda bien. Yo puedo llegar aquí y ajustar el tipo de control automático de balance de blancos, ¿ok? Por ejemplo, si lo pongo en AWC, yo puedo ajustar el balance de blanco. Lo que va a hacer la cámara es buscar las partes blancas. Es recomendable colocar apuntar la cámara a un área blanca que ustedes consideren que es blanca y darle set. Lo que va a hacer la cámara es ajustar el balance de blanco en función del blanco prevaleciente que se encuentra en la imagen. ¿Para qué sirve esto? Esto, por ejemplo, en instalaciones de hoteles, donde la iluminación es constante y normalmente si lo colocamos en ATW2
o ATW1, que también tienen sus funciones, la cámara se tiende a ver roja o verde dependiendo del color de la alfombra. Entonces lo que nosotros hacemos es que colocamos una carta de ajuste o digamos así una hoja de papel blanco, un papel fotográfico, por ejemplo, sin impresión, sin nada, y lo colocamos en la escena. Debe por lo menos cubrir el 60% de la imagen mínimo y le damos set y automáticamente la cámara hace el ajuste de blanco correspondiente. Así yo puedo identificar colores de personas, por ejemplo, colores de ropa, colores de vehículos, etcétera. Acá, por ejemplo, algunas cámaras, las cámaras de nosotros incluyen Intelligent Auto, podemos identificar prioridad de movimiento, prioridad de rostro, etcétera, lo cual le va a dar al cliente opciones que le permiten brindar mejor ajuste automático. En dado caso del balance de blanco, ya para terminar esta parte, yo puedo inclusive hacer ajustes muy finos del rojo, del azul, del verde, del área del mask area, qué color le voy a dar. Por ejemplo, el nivel de contraste de la imagen, el control activo del stretch, que también es un tipo de rango dinámico. Y en el caso del Wide Dynamic Range, por ejemplo, si la cámara, un dato bien importante, si la cámara está en 60 cuadros, el Wide Dynamic Range no se activa. En este caso la tenemos a 30 cuadros en este momento. El Super Dynamic Range, ya, yo lo puedo desactivar. Entonces él me va a brindar propiamente la opción de activarlo o desactivarlo en dado caso. Vamos a ver si se puede ver la imagen ahí. Voy a activarlo, ¿ya? Y la cámara va a hacer un ligero cambio. En este caso no hay tanta afectación de contraluz, pero el rango dinámico se activa dentro de los menús de imagen de las cámaras, ¿ya? Recuerden siempre si es necesario usarlo o no. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de un casino que tiene iluminación propia y siempre es constante dentro del casino, muchas veces no es necesario activar el rango dinámico, ya que esto puede interferir con el monitoreo de cartas, con el monitoreo de colores de ropa, de tonos de piel, etcétera. Y muchas veces estos clientes lo que hacen es que activan o el highlight compensation o el backlight compensation en algunos casos. Bien, en cuanto al audio se refiere, el audio tiene múltiples opciones, desde entradas y salidas de audio. Puedo transmitir el audio a la red, ¿no? En mi ventana de visualización lo podría escuchar. Puedo decidir qué tipo de entrada, si es una entrada de línea, o sea, viene de una, no sé, llámese de música, por ejemplo, desde un dispositivo portátil, o bien puede ser un micrófono de muy baja ganancia, de ganancia media o de de muy alta ganancia. Entonces puedo recibir inclusive un micrófono y puedo ajustar la velocidad de transmisión. Recuérdense que cuando yo cada vez que voy agregando funciones como transmitir audio a las cámaras, estoy restando ancho de banda. Tengamos mucho cuidado con esta parte. Y en cuanto a alarmas, le iba a mostrar aquí, por ejemplo, el Video Motion Detection, ¿ok? Hay funciones muy particulares en donde podemos seleccionar áreas de interés para la activación. En dado caso, es muy sencillo, simplemente ya cuando me encuentro en el área de Video Motion Detection, indico cuál es el área de interés. En la parte de abajo, normalmente de estas cámaras se encuentra dos ajustes. La detección de área, o sea, más o menos como, digamos así, este tema se refiere a qué tanto quiero que detecte del área, y dos, o nivel de, digamos así, de movimiento, y dos, la sensibilidad con respecto al movimiento. Por ejemplo, es posible que fuera de esta ventana pase una persona, pero no me interesa ese tipo de movimiento, pero sí me interesa un movimiento que es un poquito más dentro de la toma, dentro del área que está monitoreando la cámara. Entonces yo puedo desajustarlo y nada más enfocarme en los movimientos, digamos así, que no sean afectados por alguien que pasa en la ventana en la parte posterior, etcétera. Entonces, los sistemas de detección de movimiento pueden ser instalados en diferentes áreas de la visualización, ¿ya? Y puedo tener inclusive en algunas cámaras hasta 4 áreas de monitoreo, ¿ok? Tengan mucho cuidado porque después de activar esto, propiamente la cámara empieza a generar alarmas, ¿no? Y recuerden configurar la notificación. En este caso, por ejemplo, hay notificaciones por XML también, si el software de monitoreo de grabación es compatible, o bien quiero enviarle eso a algún equipo en particular. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí 125, que es la IP de la computadora que estoy utilizando, ¿ya? Y ya se supone que estas alertas se están enviando a mi computador, ¿ok?
Aquí hay otras configuraciones para enviarlo de repente un comando. Puedo enviar un comando a una cámara PTZ para que se mueva a alguna posición en particular. ¿Ya? ¿Listo? Entonces este comando, pues a través de los comandos CGI que son estándares, yo puedo decirle, por ejemplo, si una cámara tipo bullet detectó movimiento, yo le digo a la cámara PTZ que apunte a ese lugar específicamente. Y ya tengo puntos coordinados con las áreas de monitoreo de interés, ¿ok? Dentro de la toma, que eso es muy interesante porque yo podría decirle a esa cámara PTZ al preset 1 que se vaya a esta posición, el preset 2 a esta posición si hay movimiento en el área azul, y el preset 3, por ejemplo, que se vaya al movimiento que tenga que ver con el acceso o la entrada en el área roja, por darle alguna idea de funcionalidad de este tipo de técnicas que se utilizan para sacarle máximo provecho al sistema de monitoreo. A veces los sistemas de detección de movimiento lo colocamos en toda la ventana, eso no se debe usar así. Identifiquemos cuál es el área de interés para que se vuelva más efectivo y así los operadores no estén recibiendo alarmas constantes por nada prácticamente. Dos, en la parte de red, debemos identificar varias cosas. A pesar de que yo aquí puedo colocarlo con IP automática o IP estática o de DHCP, ¿ok? Que él tome la IP o la envíe, etcétera. Hay una función muy particular acá abajo que son lo que tiene que ver con los paquetes RTP. Todo casi trabajamos en streaming UDP, o sea, el video se ve súper fluido, súper bien en los monitores, pero es por la razón de que se transmiten en RTP. Yo podría inclusive ajustar el tamaño de los paquetes si también tengo un caso de pérdida de datos. Yo podría disminuir el tamaño del paquete para hacer pruebas y confirmar de que en efecto hay un tema de que el paquete de datos es muy grande y la red no lo puede manejar para así ayudarme a identificar. Entonces, si no poseo alguna herramienta de medición de tráfico de la red, esto me puede ayudar muchísimo con el tema de identificar si es un tema de la red o no. En el caso del Bandwidth Control Bitrate, ¿cuál es el máximo bandwidth que puede transmitir en la cámara en algún momento? Yo lo puedo ajustar a 4 megabits por segundo, por ejemplo, y ese es lo máximo que él puede llegar. Y si, por ejemplo, alguien viene y conecta una computadora a la red y yo no quiero que esa persona pueda localizar la cámara con la aplicación que utilizan los fabricantes, por ejemplo, para localizar dónde se encuentra la cámara o qué IP tienen, yo puedo bloquearla y decirle, ¿sabes qué? Esta cámara no tiene acceso en los próximos 20 minutos y siempre que la persona intente, aunque haya descubierto las IPs de la cámara, eh, la persona no va a poder abrir esa cámara. Vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Ya, vamos a tratar de abrir esta cámara y, espera un momentito, estoy en la cámara 25, sí, denme un instante. Vamos a entrar de nuevo aquí, Setup, Network. Entramos a Network, entramos a Ajustes y nos vamos aquí. Perdón, no lo configuré. Le damos Set. Ya, si alguien intenta accesar la cámara porque pudo localizar la IP desde aquí. Ya. Deme un instante. Bueno, esta prueba, bueno, a veces sucede. Ok, ya sé por qué. No se volvió a activar. Bueno, vamos a seguir entonces con la parte de configuración, donde estábamos en la parte de red. Creo que estaba accesando la cámara que no era, así ahí está activo ahora sí. Cada 20 minutos, siempre, a pesar de que la persona intenta accesar con la aplicación, no va a poder entrar a la cámara propiamente. Listo. Por otro lado, tenemos ajuste de red, Wide Dynamic Range, tenemos también prioridad de movimiento, que ya lo vimos, enfoque y zoom, cómo se hace desde la cámara, compensación de la distorsión del lente, es una función muy particular que le permite a la persona identificar, vamos a entrar a la otra cámara, preferiblemente esta que está acá. Ok, vamos a entrar a la cámara 2 para que vean cómo se puede hacer ajuste de la concavidad del lente en las partes, digamos así, exteriores. Ok, donde yo podría hacer un ajuste muy particular. Déjenme entrar a Setup. Eso se encuentra donde está la parte de imagen y audio. Recuérdense siempre tratar de ver qué tiene el producto que ustedes están trabajando, no propiamente, y tratar de aprender mucho más de lo que tienen en sus manos.
Aquí, por ejemplo, me voy aquí a Lens Distortion o distorsión del lente. ¿Ok? Y yo puedo, propiamente, vamos a bajar un poquito aquí la ventana. Yo puedo ajustar, ¿ya? Cómo se ve la imagen, si se ve ahí claramente, tratando de eliminar un poquito la distorsión que propiamente provoca el lente. Hay muchas formas de corregirlo, ahí está en 0, por darle una idea. Nuestros lentes son asféricos, así que no van a tener mucho problema de concavidad en los bordes, pero en caso tal de que suceda y el cliente diga, me pasó con un cliente que decía que la esquina del edificio se veía un poco torcida y pixelada y medio rara, pues ella quería que se viera bien. Entonces con esta opción yo pude hacer un pequeño ajuste bien ligero de esa concavidad del borde, por ejemplo, como se ve en la esquina inferior izquierda, ya yo pude corregir un poquito esa área torcida que había de la toma y propiamente el cliente quedó contento, ¿no? Tiene una toma más clara y nítida de lo que quería. Normalmente sucede con las verticales, ¿no? Este tipo de problemas. Por otro lado, vamos a ver entonces ahora sí una cámara 360 grados, ya para terminar la famosa historia del pip-on counting, pero sin antes mostrar propiamente las cámaras 4 sensor, ¿no? Para que tengan una idea de cómo funcionan y cómo se ven dentro de las funcionalidades. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, yo tengo esta contraseña siempre puesta. Normalmente las cámaras de nosotros ya vienen para que tú coloques una contraseña default, una contraseña nueva apenas la cámara abre por primera vez, así que no te va a permitir usar las clásicas contraseñas default, ¿no? Es algo que se eliminó por temas de seguridad. Aquí tenemos una cámara 360 grados, por ejemplo. Espero que el contador me ayude hoy. Está ajustada casualmente el contador, ¿ok? Algo interesante es que, por darle una idea, ya, ella empieza a contar en ambos sentidos, la tengo programada para ello. ¿Cómo se hace este tipo de ajuste? Regularmente solamente te vas donde dice Video Motion Detection. Este tipo de alarmas requieren un licenciamiento adicional en el caso de muchos fabricantes. Te vas donde la opción de alarma, te vas ya yo la tengo activa, se llama People Counting, pero si quieren agregar una alarma hay que subir un setup file y activarlo con una licencia. Entonces, aquí donde dice People Counting, ya nos vamos a Setup. Y propiamente aquí, por ejemplo, ven cómo se configuran, ¿ya? Entonces, yo habilito o deshabilito alguna línea. Primero tengo que crear una línea, ¿ok? Easy Area. Tengo que decirle con una forma en particular, ¿ya? Un dodecaedro en este caso estamos utilizando. El área de interés donde va a haber el movimiento específico para que esa línea funcione de la mejor manera. Mientras mejor identifiquen el área donde van a colocar la línea de paso, mejor va a trabajar el conteo de personas. Puede trabajar en vertical como también puede trabajar en horizontal. Ya lo he probado y funciona perfectamente bien. Y lo otro también es que coloqué, si ven aquí un pequeño masking, se refiere a que esa es una entrada que no me interesa lo que suceda ahí, sino que apenas la persona pasa a esa área donde hay una entrada, simplemente va a hacer conteo de personas automáticamente. Permítanme borrar todo para empezar el ajuste de 0. Vamos a borrar todas las líneas, como lo ven. Le damos set. Listo. Simplemente venimos acá. Oh, perdón, la línea se me quedó acá abajo. Vamos a hacer delete. Vamos a hacer un clear, disculpen, la línea se me quedó fuera de la cámara. Ok, yo selecciono aquí abajo lo que es el botón de línea. Vamos a cerrar un poquito la visualización, disculpen, para que puedan ver todo completo. Listo. Espero que se pueda ver bien por allá. Bien, aquí por ejemplo, yo vengo, agarro la línea, coloco el área, ¿ya? Que quiero que cuente el tamaño del área, por ejemplo, una persona, llámese el caso. Yo puedo mover esa línea si de repente cometí un error. La respuesta es sí. Claro que se puede mover. ¿Ya? Cuando se encuentra punteada, propiamente puedo moverla. Y le puedo indicar aquí las direcciones hacia dónde quiero que cuente. Por ejemplo, en ambas direcciones, estas cámaras, por ejemplo, tienen la particularidad de que pueden contar en ambas direcciones grupos de personas, inclusive.
son muy efectivas. Y lo otro que tengo que determinar también es el área de interés donde va a estar esta línea de conteo activa, ¿ok? Yo puedo prácticamente cerrar el área de movimiento que me interesa particularmente. Recuerden siempre que hacen un ajuste o una configuración, hacer set. Igual pasa con las líneas de paso, igual pasa con las líneas estas de merodeo, etcétera, pues tengo que configurar las áreas de interés y eso es sumamente crucial porque así el sistema puede identificar, ahí está contando ya en ambos sentidos, ¿ok? La cámara propiamente, si la persona pasa, empieza a generar una base de datos. En este caso, la cámara la almacena puede ser en la memoria interna o puede almacenarla en una SD card y a través de un software, por ejemplo, que nosotros proveemos gratuitamente, instalado en un computador cualquiera del cliente, puede tener datos estadísticos. Les pueden servir muchísimo para tiendas, supermercados, abarroterías, clínicas. Recientemente estaba hablando con alguien que me comentaba que dice que había tenido un flujo de 6,000 clientes y pues después que revisaron todas las atenciones fue que se dieron cuenta cuando pudieron haber tenido una estadística de haber dicho, wow, ¿por qué no vendimos más, ¿no? De lo que debíamos haber vendido? Porque no refleja 6,000 atenciones contra lo que vendimos, ¿no? Entonces, esto es bien interesante, súper, súper, súper útil, igual que los mapas de calor específicamente. Ahora le voy a mostrar, esta es una licencia para una sola línea. Esta licencia para una sola línea es muy efectiva cuando voy a usar múltiples cámaras en diferentes puntos y quiero generar estadísticas avanzadas de lo que está sucediendo en el piso de ventas. Por otro lado, hay otro sistema de conteo de personas, también, por ejemplo, lo tengo instalado en la cámara, a ver, oh, bueno, perdón, pensé que la había conectado, disculpen. Creo que está en el puesto, pero nunca la instalamos. También puedo trazar múltiples líneas, ¿ya? En muchas áreas. Este sistema propiamente cuenta en todos sentidos, es un sistema para que las personas en tiempo real puedan monitorear por dónde pasan, donde los puedan monitorear pasillos, ¿no? En dado caso hay no solamente un operador, sino que yo puedo entrenar a ese operador a que haga un análisis y diga, ok, por ejemplo, en un supermercado hay una caja vacía y en esta caja pasa mucha gente, pues de alguna manera hacer una desviación de ese cliente a que vaya a una caja con menos tráfico, ¿no? En dado caso. O bien la congestión porque se está dando en esa área en particular. Adicionalmente a eso, vamos a ver lo del tema de ajuste de Smart Coding, ¿ya? Permítame mostrarle la configuración de la alarma de la cámara. Yo puedo hacer que esta imagen se vea con la línea, como la pueden ver aquí, por ejemplo, y ya está contando y lo estoy viendo en el monitoreo. O bien en el caso de la detección de alarma que se encontraba en la cámara, esta que está aquí, que es la 2550. Aquí en la parte de arriba van a tener digamos así, un indicador. Espero haberlo dejado configurada, donde implica que puede haber movimiento en la toma, ¿no? Ok, vamos a ver aquí, setup, streaming. Puedo ver varios streaming, puedo ver inclusive el monitoreo en JPEG, puedo ver el monitoreo del streaming 2 si está saliendo, puedo ver el monitoreo del streaming 1, en qué resolución está, ¿ya? Y si se fijan en la parte de arriba, espero que lo logren ver allí, ya la cámara generó un ruido. Vamos de nuevo a desactivarlo y eso significa que ya la cámara propiamente ya está detectando, digamos así, movimiento, ¿no? Esto era parte de lo que les quería mostrar. Espero en algún momento poder estar en algunos de sus países brindando alguna certificación. De mi parte creo que eso es todo, pero poder alcanzar más tiempo explicando todo esto, pues la verdad nos puede tomar casi una semana, pero me agradó muchísimo poder compartir lo poco que pudimos ver en este seminario y cualquier consulta, pues estamos a la orden. Hola Ricardo. ¿Qué tal? Hola, se me fue el audio.
Bueno, vamos a pasar entonces, si te parece, a la parte entonces de las preguntas. Nos queda poquito tiempo, pero vamos a tratar de hacer unas cuantas, ¿te parece? Ok, listo, perfecto. Vale. Déjame, miro qué preguntas nos han mandado. Nos han mandado bastantes preguntas. Como les digo, vamos a tratar de resolver lo más ágilmente las que más podamos en Listo, este tiempo que nos queda. Podemos darnos otros 10 minutos, creo yo. Eh, perfecto. nos pregunta por aquí Blanca Paola Hernández de qué fabricante es el housing antibalístico. Dotworks se llama la compañía. Por ejemplo, déjame buscártelo acá. Déjame ver si aquí tengo un Explorer. En el caso de Dotworks, ellos hacen muchas cosas, la mayoría compatibles. No tenemos soluciones instaladas de cámaras de producción de televisión, por ejemplo, instalada en estadios. En el estadio San Diego creo que hay cámaras Panasonic instaladas con housing de ellos, son muy, muy, muy robustos, muy fuertes. Nosotros los colocamos, al igual que otros fabricantes como Moog, Videotek, también a veces recomendamos Dotworks porque propiamente inclusive Panasonic en Estados Unidos lo recomienda muchísimo en las soluciones. Esta es la empresa, se llama Dotworks. Ellos distribuyen toda clase de productos, desde housing, por ejemplo, ellos tienen los HD12, que son para accesorios para cámaras PTZ, ¿ya? Recuérdense que cada vez que compran este tipo de productos, esta es una cámara, por ejemplo, la cámara que está adentro es una cámara de Panasonic. Eh, Quizás nosotros no hacemos mucho ruido, no es que podamos usar esta información también, pero por darles una idea, nosotros, por ejemplo, trabajamos muy de la mano con ellos en soluciones avanzadas de cámaras de producción de televisión, que son cámaras PTZ similares a las que ustedes ven, y en el caso de la cámara que consulta la joven, esa se llama, si no me equivoco, es Bash, que es un producto. Ellos acaban de sacar una serie de productos nuevos, inclusive tienen herramientas para hacer limpieza y mantenimiento de cámaras que me parecen espectaculares. Eh, Déjame ver si abre la página. Espero hayan podido tomar nota ahí. Ok, sí, aquí está. Bash IP68. Tienen videos demostrativos de sus soluciones, ¿no? La cámara, por lo regular, como se muestra en la imagen, por ejemplo, aquí lo que hacen es que le quitan el domo a la cámara por completo y la meten dentro de este housing, lo cual lo convierte en un producto, digamos así, antibalístico. Inclusive le colocan iluminadores, ya, creo que tienen opción de LED y de luz blanca, lo cual le permite entonces a la persona agregárselo a vehículos. Creo que estuvimos viendo un proyecto en algún momento con estas soluciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos bastantes. Por aquí nos dice Alejandro Ortiz, ¿cuál es la altura de instalación recomendable para una cámara 360 desde el NPT? Bien, import, va para allá. Bien, vamos a ver directamente la cámara. Eh, Existe una altura recomendable y es importante que la tomen en cuenta inclusive para el conteo de personas, ¿ya? Cuando vayan a hacer una instalación, las cámaras 360, creo que esto está aquí en el menú de imagen, si no me equivoco, perdón, déjame ver, no hace que me pierda. De un instante, un instante, un instante. Bien, hay alturas que depende mucho del área a cubrir, ¿no? Puede ser 3 4 metros de altura, puede ser 2 metros de altura, no sé, 3 metros de altura. Es que lo que tienes que preocuparte más no es tanto, y déjame buscar la presentación, creo que ahí te puedo explicar mejor. El problema de la altura de la cámara no es tanto qué tan alto, qué tan bajo puedes llegar a ubicarla. El problema de una cámara 360, y te lo voy a mostrar en la foto, déjame nada más expandir una foto acá para que lo podamos ver todos bien claro, es la distorsión casualmente que se provoca en el lente, ¿ya? Dame un instante. La parte efectiva del lente, digámoslo así. Aquí ya logré expandir la imagen y ya se las muestro. Dame un instantito que estoy haciendo una modificación a la presentación para poder bring front. Ok, la tenemos ahí. Ok, aquí está. Estamos por aquí. Aquí está. Ok, mostrando esta imagen y aprovechándola, si se fijan, esta instalación está aproximadamente a una altura de alrededor de 3 4 metros.
Lo que debe de preocuparte es en el proceso de instalación de la cámara es esta área, ¿ok? Esta área de aquí que estoy resaltando en rojo tiende a verse un poquito distorsionada. Lo importante es que uno, no vayas a estar viendo lo que es innecesario. Dos, mientras más baja te la cámara, perdón, mientras más alta esté la cámara, empiezas a utilizar la parte efectiva que va desde esta área del borde de aquí hasta el centro de la cámara. Esta área tiene mucho mejor calidad de imagen que propiamente el borde, ¿ok? Yo te recomendaría, si en dado caso dependerá mucho de la altura del techo, eso es algo que no podemos cambiar lastimosamente, porque es la instalación de la persona, pero sí debes de tener esa consideración de la parte efectiva de la cámara para poder monitorear con claridad. Eso es lo más importante. Bueno, por aquí nos pregunta Carlos Vargas, ¿todas las 360 tienen infrarrojo? Perdona, ¿no escuché la pregunta? Nos pregunta Carlos Vargas que si todas las 360 tienen infrarrojo. No. Por ejemplo, como yo les estaba mostrando en antes, déjenme mostrarles la cámara que casualmente tengo en el puesto. No, está en la presentación, más sencillo todavía. Déjame echar para atrás aquí. Okay, hay muchas opciones de cámaras. Por ejemplo, en el caso de esta línea, si se pueden fijar aquí, hay dos opciones. Tienes la opción convencional sin infrarrojo y la opción con infrarrojo. No todas poseen infrarrojo. La razón es porque normalmente las cámaras indoor van a ser utilizadas, por ejemplo, en lobbies de hoteles, lobbies de estacionamiento que van a estar siempre iluminados. Siempre debes de considerar eso. Pero si así lo amerita y la cámara la vas a colocar en vigilancia ciudadana, ¿ya? O la vas a colocar en una bodega que va a estar con las luces apagadas, pues ahí sí preocúpate por tener infrarrojo, ¿no? El infrarrojo no viene embebido en todas las cámaras 360. Hay cámaras que sí, como hay cámaras que no, como sucede con las cámaras Domos y las cámaras PTZ. Bueno, nos pregunta Lionel Pérez, nos dice, ¿pueden explicar un poco más lo referente al H265 y el hardware en el decoding? ¿Cómo afecta la visualización de la imagen? Ah, ok, interesante. Bien. Eh, yo tenía la presentación, bueno, no puedo mostrarte la presentación de la vez pasada, pero sí es algo importante. Creo que sí la tengo. Vamos a echar un poquito para atrás. Creo que la tengo aquí. Bien, te explico adelantando. Es interesante pensar de que H265, pues, ¿cómo le puedo explicar? H265 dicen en la red, ok, en la red ocupa menos espacio, así que como ocupa menos espacio, debe ser más fácil de codificarlo. Señores, la respuesta es no. El H265 requiere más recursos de codificación que lo que requiere el H264. Ok, ¿y cómo se explica esto? Mientras más grande es el ancho de banda, o sea, vamos a decir que la cámara menos codificación está haciendo el códec propiamente, valga la redundancia, es más fácil para el computador o el software procesarlo. Desde los modelos Core i7 generación 5 en adelante, eh, por ejemplo, y hay tarjetas gráficas que también Core i6, perdón, en adelante, y, eh, eh, perdón, ¿cómo es? Core i7 generación 6 en adelante, disculpen, y también tarjetas gráficas que inclusive ya incluyen hardware decoding en H265 y H264, son los que te permiten en tiempo real tomar el streaming de la red, no pasarlo por la RAM, ya, no pasarlo por el software, sino que pasa directamente al procesador y dentro de tu propio procesador en tiempo real se encarga de hacer el trabajo sin utilizar memoria RAM, sino que utiliza la memoria gráfica propiamente para hacer el proceso, ¿ok? Entonces, esto te ayuda muchísimo a tener un máximo rendimiento en la plataforma de visualización, en este caso. No te preocupes mucho por el DVR, ¿ya? El el NVR siempre va a grabar, pero no así va a procesar ese archivo. Ese archivo simplemente lo está tomando de la red y lo está grabando. Y va a seguir grabándose en H265, ojo. Lo que te y lo va a convertir a MP4, pero no lo tiene que mostrar o visualizar. Los gráficos en visualización ocupan mucho rendimiento. Y te voy a mostrar esta imagen ahora mismo rapidito. De H265 contra H264. H264 ocupa bloques de 16 por 16 y para la computadora es mucho más sencillo. En
el caso del H265, él puede estar tomando de momento bloques de 64 píxeles o bloques y hasta bajar hasta menos de 16 bloques. Entonces la computadora tiene que saber en qué momento el códec cambia, en algún momento determinado, porque no hay movimiento en la imagen y él debe de fluctuar. Y esa capacidad del procesador, junto con el software, de poder fluctuar a esa velocidad se le hace mucho más difícil y es posible que en la ventana de visualización la imagen se vea muy lenta. Cuando yo pongo, por ejemplo, mis cámaras en H265, ¿ya? Y las coloco en muy alta, digamos así, en muy alto bitrate, la cámara es posible que mi software de visualización se vuelva lento para procesar esa información. Y específicamente pasa con las cámaras 5 megapíxeles y las cámaras propiamente en 4K, ¿no? Y las de 9, claro, están en las 360. Bueno, nos pregunta por aquí José Henry Barbosa, ¿cómo limitar el uso de ancho de banda en una cámara sin sacrificar la calidad de video, al igual que no usen mucho espacio en la grabación? Bien, esa pregunta es muy buena. Te comento rápidamente. Déjame buscar una cámara convencional, ¿ya? Bien, como les expliqué antes, hay algo bien importante. Nosotros, por ejemplo, contamos con una tabla que le dice al integrador o al usuario, que de repente se la puedo compartir como y agregársela a la presentación, que le dice exactamente al cliente uno, o al integrador le dice, uno, si vas a trabajar a esta resolución, entonces utiliza esta velocidad de bitrates. Date una explicación. ¿Cómo yo puedo hacer eficiente un sistema? Hay clientes hay integradores que me han comentado, o gente que me ha encontrado en la calle, no, pero yo quiero instalar en las escaleras de escape del edificio de emergencia, quiero instalar cámaras 1080. Y yo le pregunto, ¿para qué tú quieres 1080 ahí? ¿Ok? Porque la altura del techo, o la altura donde vas a instalar la cámara, no es mucha con respecto a donde se encuentra la escalera o el área a monitorear. O sea, estamos hablando de distancia de 2 o 3 metros máximo. Entonces, una cámara HD es suficiente. Por ejemplo, en este caso, yo puedo ajustar aquí la resolución de la cámara, inclusive a 1080. Y si yo no tengo que transmitir, por ejemplo, 1080, quiero transmitir en HD, como pasa con una cámara propiamente HD, yo nada más requiero 2 megabits por segundo. Y aquí, si tengo problemas con el control de velocidad, por ejemplo, yo lo puedo poner en best effort. Best effort o es mejor esfuerzo, es lo que hace es que verifica cuál es la velocidad de la red y se ajusta. Esto no es muy conveniente para grabación, ¿ya? En caso tal de que yo tenga mucho problema y yo quiero conservar un nivel de calidad, yo tengo que poner la cámara 1 en máxima calidad, 2 en la máxima resolución y 3 procurar que la resolución esa utilice exactamente la cantidad de megabits por segundo que requiere, ¿ya? Por un lado eso, le doy set 2, entonces me voy a la parte de red de la configuración de la cámara, ¿ya? Y aquí abajo, si te fijas, hay una opción que me dice cuánto es el máximo ancho de banda que limite esa cámara. Yo quiero que esté en 3 megabits por segundo la cámara, pero creo que llegue a un máximo de 4 para que no me ocupe tanto ancho de banda. ¿Dónde vas a tener este problema? Y de seguro siempre va a ser así en las cámaras PTZ, ¿ok? Las cámaras PTZ siempre van a requerir más ancho de banda, aunque estén en H264 o en H265, por el simple hecho de que se mueven. Al mover el fondo de la toma de la imagen se mueve toda la escena y la predicción del códec no es tan eficiente, por lo cual él requiere enviar todos los píxeles al mismo tiempo. Y no solamente los píxeles que se mueven, sino toda la escena cambió. Ahí se requiere mucho ancho de banda, por lo cual una cámara PTZ debe estar por el orden de los 3 a 4 megabits por segundo, en caso tal de que sean HD o Full HD. Bueno, ya si nos quedamos sin tiempo, de todas maneras quiero aclararles, varios me están preguntando que si vamos a estar compartiendo la presentación, la respuesta es sí. Ricardo nos va a estar enviando la presentación y se las vamos a compartir al correo con el que se registraron. Asimismo, este webinar lo hemos estado grabando, así que también vamos a estar compartiéndoles la grabación para que la puedan revisar cuando gusten. Las preguntas, que son muchas, las que nos están haciendo, se las vamos a mandar te la vamos a mandar a ti, Ricardo, para que ya les Perfecto. respondas personalmente a cada uno. Ahí Sí, tienes sí, un buen trabajito porque son bastantes preguntas. no te preocupes. Y vamos a hacer una última, como para que cerremos. Nos dice por aquí Carlos Antillón. En cuanto a medios de transmisión para aplicaciones de larga distancia, ¿qué es mejor? ¿Vía cable, vía fibra óptica o inalámbrico? ¿Y cuál es el impacto económico? Bien, puedo hablar de los tres casos son buenos, ¿ya?
Preferiblemente, digo, definitivamente la óptica es excelente. Uno, no tengo que pensar en cuidarme del ancho de banda. Es lo mejor que hay, es, digamos así, eficiente. El tema es que radica en el tema de instalación. Tengo que pagarle al proveedor de energía eléctrica, por ejemplo, un fee por utilizar sus postes de luz, o bien tengo que pagarle a alguien para que soterre el cableado, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes, igual sigue siendo ligeramente costoso. En cuanto a la transmisión inalámbrica, es la mejor de todas, es la mejor opción, pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué razón? Tuvimos un caso de un cliente que instaló 6 cámaras. De esas 6 cámaras PTZ, como les dije antes, que son las que más consumen, 3 de ellas estaban por wireless. Y esas 3 cámaras estaban instaladas a un solo receptor. Por consiguiente, se generaba un cuello de botella increíble y lo que le llamamos nosotros stacking. Entonces, el cliente final, o sea, el dueño de las cámaras, nos llamó a nosotros y se quejó de nuestras cámaras, digo, con justa razón, porque él no veía que funcionaran correctamente. Más después de nosotros hacer un análisis de la red de ellos, que no es nuestra parte como Panasonic, pero a veces, no, a veces ayudamos un poco, ¿no? Eh, Identificamos que la falla era de la red y no así de la cámara. Entonces, por comentarte, el sistema inalámbrico es, digamos así, el más factible de todos, pero tienes que tener cuidado a la hora del cálculo del ancho de banda que va a pasar por ahí. Como te dije, una cámara 1080 eh, o Full HD envía prácticamente paquetes que van desde los 3 megapíxeles, inclusive pueden superar los 6 megabits por segundo, 6, perdón, de 3 megabits hasta 6 megabits por segundo. Entonces, esas son partes que debes de considerar. Para eso, muchas veces, como les dije, utilizamos la aplicación que le mostré hace un rato, que es esta aplicación que es para monitorear tráfico, que se llama Wireshark, es gratuita, ya hay que aprenderla a usar, hay muchos videos tutoriales para esto, a lo mejor en algún momento hacemos un tutorial de esto para uso de redes, inclusive Wireshark, que no es de Panasonic, brinda una plataforma, entre Panasonic y Wireshark, brindaron una plataforma para H265, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer un análisis y ver dónde están las pérdidas de paquete, etcétera, para hacer un análisis mucho más preciso, o bien inclusive puedo trazar una gráfica del máximo ancho de banda que está manejando la cámara en dado momento. Bueno, por aquí Eugenio Ode nos pide que le enviemos los datos de Ricaurte, que está interesado para un proyecto, para que Ricaurte, porfa, en la presentación que nos mandas, al final pongas tu correo. Igual, ya como les contamos, todas estas preguntas las va a responder Ricaurte directamente porque le vamos a mandar toda esta grilla de preguntas. Lo mismo nos dice por aquí Juan Renan, que tiene un proyecto y que le gustaría estudiarlo, nos manda su correo y mucha gente, mucha gente interesada, por lo cual les agradecemos mucho eh, como la atención. Ha sido un webinar con mucha dinámica, con muchas preguntas y con muchas personas interesadas. Voy a leer como para que sepan que no los estamos dejando en visto. Alfonso Barrera nos ha preguntado, Leticia Pérez, David Soria, Juan Renan, Eugenio, bueno, la verdad es que son muchos. A todos, Ricardo, lo estamos comprometiendo a que les contestes. No se preocupen. Y te vamos a mandar entonces toda como la base de datos de preguntas y todos nuestros asistentes. Ricardo, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar? Bueno, no, es importante que tomemos en cuenta los clientes. Por ejemplo, mañana el evento que va a haber aquí de Alas tiene un tema muy interesante para los que estamos acá en Panamá, acerca de la integración entre la parte física y la parte electrónica de la seguridad. Creo que es algo en lo que quizás nosotros como integradores de alta gama hemos fallado. Para aquellos que están entrando al mundo IP, eso es algo muy importante, generar un flujograma o le llaman, digamos así, un flujo de procesos o flujo de trabajo para que en realidad le saquemos el provecho real a las soluciones IP, ¿no? Teniendo tantas cosas dentro de la cámara y no usarlas, pues es prácticamente desperdicio de dinero, ¿no? Así que eso es lo que pues dejo a tema de comentario. Y también recuérdense de las herramientas estadísticas de marketing, que las analíticas no solamente es para la gente que roba, sino también sirve para ayudar a un cliente a resolver problemas de mercadeo, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces, Ricardo, por tu presentación. Fue un placer tenerte en nuestros webinar Alas. Muchas gracias a todos los asistentes por estar presentes. Ya está habilitado nuestro próximo webinar dentro de 15 días y esperamos seguirlos teniendo
Por aquí, antes de irme les quiero dejar una información. Uno, lo que nos acaba de comentar Ricaurte, mañana vamos a estar con nuestro encuentro tecnológico en Panamá, así que quienes estén en Ciudad de Panamá, por favor, por allá los esperamos. El 13 de febrero vamos a estar con un desayuno en la Ciudad de México, también para quienes están en México. También en México vamos a tener nuestro encuentro tecnológico en Querétaro, esta vez el 20 de febrero. Y para quienes estén interesados en cursos de tecnología de alas, tenemos alarma y detección de incendios en Perú el 20 de febrero y videovigilancia 2 en Nicaragua el 27 de febrero. Todo esto que les acabo de decir lo pueden encontrar en alas-la.org. Entonces, no siendo más, les agradezco de nuevo. Les habló Tadeo Ospina de parte del equipo de marketing de Alas y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.